Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a repasar lo que es estudios sociales y formación ciudadana. Para eso pues les voy a pedir que pongan mucha atención. Voy a compartir con ustedes algo especial y vamos a comenzar a ver nuestra presentación. Y tenemos la independencia. Vamos a empezar. Tenemos la independencia a finales del siglo XVIII. Diversos países del mundo discutían y estudiaban la libertad. Estas ideas llegaron a colonias españolas de América. Su fuerte influencia inspiró a los criollos en Centroamérica. Ellos querían la libertad. Independencia de Estados Unidos. Tenemos acá en 1776, las 13 colonias inglesas se opusieron a la corona de Inglaterra, que trataba de poner medidas económicas estrictas. Finalmente, lograron su independencia y firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos en América. Tenemos ahí al presidente George Washington. Siguiente tenemos también la Revolución Francesa. En el año de 1879, los habitantes de Francia pelearon por la libertad, la igualdad y la fraternidad para todas las personas, ya que ellos vivían una monarquía absoluta, eran los reyes los que tomaban el control de todo. Finalmente se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso está en Francia. Muy bien, tenemos también la invasión a España. Napoleón Bonaparte invadió España en el año de 1808 y 1814. Ese fue el periodo que duró. Enfrentó las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era instalar en el trono español a su hermano José Bonaparte. Napoleón Bonaparte, pues, supuestamente estaba aliado con España, pero sin embargo su objetivo y su pretensión era instalar en el trono español a su hermano José Bonaparte. Tenemos otro dato importante, el triunfo de la independencia en México. Agustín de Iturbide se unió al movimiento revolucionario, crearon un plan para la independencia de México, influyó en las actividades que realizaron en Centroamérica. Entonces, uno de los que influyó para que se realizaran esas actividades en Centroamérica fue Agustín de Iturbide, ¿verdad? Tenemos ahí José de Iturbide. Agustín de Iturbide, él junto con Miguel Hidalgo, no aparece ahí, pero Miguel Hidalgo fue otro de los activistas, ¿verdad? Tenemos el movimiento independentista. La crisis de la monarquía tuvo consecuencias directas en las colonias españolas. Sin embargo, se dividieron en dos grupos, los liberales y los conservadores. Durante que se dio todo lo de la independencia, aparecieron dos grupos importantes, los liberales y los conservadores. Luego de que la monarquía tuviera crisis por la manera en que estaban gobernando. Los conservadores deseaban estar unidos a España, mientras que los liberales apoyaban la idea de libertad y querían desligarse de España. Ya habían sido muy azotados por los monarcas de España. Intentos de independencia. En 1811, noviembre, en San Salvador, Guatemala envió tropas y detuvo a los rebeldes. En diciembre de 1811, Granada, Nicaragua y sus líderes fueron capturados. Diciembre de 1813, frente al convento de Belén, Guatemala, liderados por José de Bustamante y Guerra, fueron descubiertos y enviados a prisión.
Y en marzo de 1820, Totonicapán, Atanasio Tzul era líder y líderes, pero fueron capturados. Ellos estaban peleando porque querían la independencia, querían desligarse de España. Sin embargo, esos 4 intentos fueron frustrados y en todos fueron fallidos, ¿verdad? Tenemos la anexión a México. El 14 de septiembre de 1821, Gabino Gainza adquirió el cargo de capitán general de Guatemala y convocó a representantes políticos y religiosos. El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia. Interesante. Tenemos entonces acá, la independencia se proclama el 15 de septiembre. Muy bien. Seguimos con la anexión a México. Tenemos acá una pequeña ilustración del 5 de enero de 1822. La anexión a México, después de declarar la independencia de la región, existían fuertes presiones exteriores y temor a que ocurriera una guerra civil. Esto dividió a las provincias centroamericanas que buscaban apoyo uniéndose a México. Agustín de Iturbide se había declarado emperador de los países centroamericanos que se anexaron a México el 5 de enero de 1822. Y ahí es cuando se unen a México, ¿verdad? Por eso se llama la anexión a México. Tenemos la Federación Centroamericana. Estaba conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Enfrentó problemas y conflictos. También, durante la Federación Centroamericana, había pocos recursos económicos para sostener el ejército que defendiera el extenso territorio centroamericano. Diferencias y ambiciones de poder entre las provincias. Siempre yo les he dicho, chicos, las luchas de poderes. Por eso es que se dan las guerras, ¿verdad? Porque siempre se quiere tener el poder, el dominio y se abusa muchas veces de ese poder. Diferencias y ambiciones de poder entre las provincias, tuvieron guerras internas. Las acciones de Rafael Carrera y conservadores causaron que Nicaragua se separara de la Federación y se declarara independiente el 30 de abril de 1838. Ahí es donde se separa Nicaragua de Centroamérica. Muy bien. De la Federación Centroamericana en ese tiempo. Seguimos ahorita entonces con lo que son los conservadores. Los conservadores, desde la época de la independencia, los conservadores buscaban la menor cantidad de cambios políticos y económicos, porque temían que los cambios drásticos de los liberales, los que estaban luchando por estar libres, por dejar de estar atados a los españoles, ocasionaran más problemas en lugar de dar soluciones. En Guatemala se aliaron a la Iglesia Católica para lograr sus objetivos y durante el periodo que duró la federación, los defectos de la Constitución fueron muy notorios. Además, no querían que se autorizara que cada país tuviera sus propias leyes porque no les convenían. ¿Quiénes eran los conservadores? Los de la élite, los españoles. El clero y la clase alta, que apoyaban a los conservadores, trataron de destruir la Unión Centroamericana. Ellos no querían que se diera la Unión Centroamericana y ejercieron su influencia para lograr que poco a poco las provincias se separaran de la federación. Rafael Carrera fue designado como presidente de Guatemala. Fue una figura importante en las luchas de los conservadores por recuperar el poder que habían perdido con las reformas que habían hecho los liberales. Por ello, una de las primeras acciones que Carrera llevó a cabo en Guatemala fue anular las reformas impulsadas por Mariano Gálvez, que favorecían a los liberales, pero como ellos eran conservadores y querían seguir teniendo el poder, no les convenía para nada.
Acá está. Los conservadores, los españoles, ¿verdad? Eran personas españolas que vinieron a Guatemala y querían ser siempre los que ejercían el poder, el clero y la clase alta. Acciones de Rafael Carrera. Vemos ahí, él es el presidente Rafael Carrera. Se dio Belice a Inglaterra. Él fue quien dio Belice a Inglaterra. Se reeligió 4 veces y gobernó hasta su muerte en el año 1865. Devolvió a la Iglesia Católica su poder político y económico, porque a través de la Iglesia Católica ellos venían y pues dominaban gente. Entonces obtuvieron el control también del sistema educativo. Este hecho hizo que Nicaragua, que habíamos hablado anteriormente, pero ahorita lo estamos viendo de mejor, un poquito más explicativo, este hecho hizo que Nicaragua se separara de la federación y se declarara independiente, porque ellos no estaban de acuerdo, porque hasta tenían el control de lo que era la educación. Introdujo el cultivo del café, Rafael Carrera. Del gobierno fue la construcción de una red de caminos y se organizó alumbrado público en las ciudades y organizó a la policía también. Crisis durante el gobierno de Rafael Carrera, la batalla de la Arada. En 1851, enero, los gobiernos liberales de El Salvador y Honduras organizaron un levantamiento para derrocar a Rafael Carrera, comandante del ejército guatemalteco, quien quería restaurar la Federación Centroamericana. Él no quería, sí que Rafael Carrera no quería dejar el poder. Entonces va y se enfrenta con ellos. Ocurrió el 2 de febrero de 1851 en San José La Arada. Por eso se llama la Batalla de la Arada. En el departamento de Chiquimula, Guatemala, las tropas guatemaltecas invadieron Honduras y derrocaron al presidente Trinidad Cabañas. La batalla firmó el poder conservador en Guatemala por las décadas siguientes. Quiere decir que ellos siguieron gobernando, siguieron teniendo el poder por muchos años más. Tenemos acá una fotografía que nos ilustra la batalla de la Arada. Vamos a continuar con los liberales. Ahora aquí los liberales. Y tenemos acá los liberales. En 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios derrocaron al presidente conservador en ese tiempo ya, Vicente Serna. Ellos, los liberales, pudieron tomar ya el poder. Liberales fue así como la revolución liberal comenzó en Guatemala. Los liberales defendían y apoyaban las reformas políticas y económicas. Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Ellos iban en pro del progreso. La separación definitiva de la Iglesia Católica del Estado, ellos querían eso porque a través de tener el poder y estar aliados con la Iglesia Católica, ellos podían dominar más. Entonces, lo primero que hizo Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, la separación definitiva de la Iglesia Católica del Estado. Querían un gobierno laico, establecieron el matrimonio civil y el derecho al divorcio. La construcción de vías de comunicación para apoyar la producción de los comerciantes y cafetaleros. Estaban apoyando mucho la economía Liberales también apoyaron la fundación de bancos y el fortalecimiento del ejército. Aquí ya vinieron y fortalecieron el ejército, fundaron bancos, creían que el progreso estaba vinculado a la explotación de los recursos naturales de la región centroamericana. El impulso de tecnologías de otras partes del mundo, el telégrafo, el teléfono, las comunicaciones intercontinentales y los ferrocarriles ya fueron parte
de este movimiento: el fomento a la educación laica y la libertad de culto. Tenemos acá el ferrocarril que lo inauguraron en el año de 1884 y estaba encabezada por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que provocó cambios estructurales y ideológicos favorables a la industria. El ferrocarril dejó de funcionar con la creación de la carretera al Atlántico, que ahora existe en el museo, hoy es el Museo del Ferrocarril. Pero mientras tanto, para financiar el proyecto, Barrios decretó que los guatemaltecos ganaban más de 8 pesos, estaban obligados a comprar acciones también. Fue otra norma que hicieron. La revolución liberal provocó cambios estructurales e ideológicos favorables a la industria. Se dedicaron a la producción de bienes y a la transformación de energía, lo que generó mejores medios de comunicación. Barrios, aquí está lo que les decía, Barrios decretó que los guatemaltecos que ganaban más de 8 pesos al mes estaban obligados a comprar acciones. Los liberales cedieron tierras e hicieron acuerdos con empresas bananeras extranjeras para poder ayudar a la economía. ¿Sabías que el ferrocarril dejó de funcionar con la creación de la carretera al Atlántico? Ahora existe el Museo del Ferrocarril. Acá vemos cómo era en tiempos antiguos, en el año de 1884, que fue cuando se inauguró el ferrocarril. Y esto pues ya es en nuestra época que está el Museo del Ferrocarril. Los liberales, por la reunificación de Centroamérica para crear República Federal, el 5 de marzo de 1885, la Asamblea Legislativa de Guatemala aprobó el dicho decreto. Proclamó a Justo Rufino Barrios como presidente provisional y jefe militar de Centroamérica. El 2 de abril de 1885, Barrios murió en el campo de batalla al invadir el pueblo de Chalchuapa, El Salvador. La Asamblea Legislativa de Guatemala derogó el decreto de la creación de la Unión Centroamericana. Murió y se derogó lo que era la Unión Centroamericana. Siempre seguían las luchas. En Centroamérica, la reforma liberal en Centroamérica se inicia en la década de 1870. Su principal promotor fue Justo Rufino Barrios de Guatemala. El liberalismo guatemalteco extendió su influencia a todos los países de la región, teniendo especial éxito en Guatemala y El Salvador. Los principales presidentes liberales de Centroamérica. Tenemos Marco Aurelio Soto de 1876 a 1883. Promovió la educación gratuita, laica y obligatoria. Miguel García Granados, 1871-1873. El general Justo Rufino Barrios, 1873-1885, promulgó la Constitución de 1879 y murió en Chalchuapa al tratar de unir Centroamérica. Ahí se quedó. Rafael Saldívar, 1876-1885, durante su mandato se creó la Constitución. Francisco Méndez redactó una nueva constitución que tuvo vigencia hasta el año 1936. José Santos Zelaya, de Nicaragua, de 1893 a 1909, durante su gobierno se explotaron las tierras de los grandes finqueros. Los conservadores los derrocaron en el año de 1910. Jesús Jiménez, 1863-1886, de
1866 de Costa Rica, decretó la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Luego tomó posesión Tomás Guardia Gutiérrez en 1870 hasta 1882, asumió la presidencia tras un golpe de Estado. Entre sus obras destacan la Constitución de 1871 y la eliminación de la pena de muerte en el país. Bien, eso es lo que tenemos. Y de lo que es estudios sociales, pero dentro de estudios sociales hemos tenido algunas pláticas de lo que es formación ciudadana. Y vamos a ver algo de formación ciudadana. Una opinión, la opinión. Cuando una persona opina, ejerce su derecho a la participación y a la libertad de expresión. Tenemos derecho a participar, tenemos derecho a expresarnos con libertad, siempre y cuando no pasemos debemos siempre respetar esos valores. El artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala promueve la libre emisión del pensamiento. Podemos tener diferentes ideas, somos libres de poderlo expresar, de poder decir, de poder hablar. Esos son nuestros derechos. Y una frase muy bonita de Noam Chomsky: si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de que las personas expresen libremente los puntos de vista que no compartes. Debemos respetar las ideologías de otras personas, aunque quizá en algún momento no nos guste, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir las mismas ideologías o la misma forma de pensar, solamente que cada quien es libre de expresar y todos tenemos derechos, pero también tenemos que respetar las creencias, las ideologías y las razas y todo. Tenemos también algo más que vimos en formación ciudadana, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Llevamos a cabo muchas de nuestras actividades con otras personas, por lo cual es necesario aprender a participar y a colaborar, especialmente ahorita que estamos en casa. Cuando estamos en el colegio, igual todos trabajamos en equipo, y hacemos grupos y nos dividimos el trabajo. Pues ahorita que nos ha tocado estar en casita, debemos de ser también solidarios nosotros en casita y poder ayudar y trabajar y cooperar todos. Debemos ser participativos y cooperativos. En el centro educativo, en el hogar y la comunidad, es muy importante tu participación y la de los demás, pues esto ayuda a desarrollar tu espíritu de servicio y hacerte disponible para realizar una tarea que permita lograr un fin común y así todos estar felices. Es agradable trabajar en equipo y dar lo mejor de nosotros. Una dirección de un grupo, una comunidad o un país requiere de liderazgo democrático y participativo. Es donde podemos hablar, donde podemos expresarnos, donde podemos participar. Un líder debe ser solidario y leal y respetuoso de la diversidad. Era lo que decía, hay diferentes formas de pensar, diferentes ideologías, pero debemos ser respetuosos y debemos de ser leales también. Con la práctica de estos valores se orienta a la población para que una esfuerzos
y logre mejores condiciones de vida. Hasta pronto, chicos, Miss Claudia. Muy bien, mis amores. Esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Me alegra poder compartir con ustedes lo que son nuestros repasos. Espero volvernos a ver. Que Dios les bendiga. Recuerden siempre estar repasando en su libro, usar sus cuadernitos y estar leyendo, chicos, por favor, no se les olvide. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.